El recuerdo de la primer maestra, la que me enseñó a leer y escribir, que era María del Carmen Escaglia. Yo hice los primeros 5 años en una escuela en Cañada Rosquín. Después hice un año en una escuela de Capitán Bermúdez y el 7º grado lo hice en una escuela de Granadero Baigorria. Y el paso por las diferentes escuelas me dejó diversas experiencias, de conocer muchos compañeros, mucha gente y muchas maestras. Era un pueblo de 4.000 habitantes, así que participaba toda la comunidad. De hecho, se hacía una fiesta, que era la fiesta de la escuela, que se llamaba el llamado de la campana, y participaba toda la localidad. Se hacía la búsqueda del tesoro, había muchas actividades durante toda una jornada. Participaban todos los alumnos, todos los maestros, los directivos, los padres, los vecinos y todas las instituciones de la comunidad. De hecho, el llamado de la campana era coronado en un momento dado con el paso de una avioneta que tiraba con un pequeño paracaídas una campana de yeso, y el que la agarraba primero tenía un premio. Y después, aparte, la búsqueda del tesoro como cierre de la jornada. La vida en un pueblo es bastante tranquila y el contacto con la comunidad era fluido. Nos conocíamos todos, así que no había problemas, los padres se acercaban frecuentemente si era necesario. Era raro que haya problemas con los alumnos. Era otra vida muy diferente a la que experimenté cuando vine a la zona del cordón industrial. Fue un proceso, digamos, de aprendizaje. Yo no me di cuenta, pero de repente ya sabía leer y escribir y lo hacía fluidamente. De hecho, redactaba muy bien. Me ayudó mucho la primer maestra, María del Carmen, que nos explicó, nos introdujo en la cuestión del relato y nos dejó clarísimo, más allá de las enseñanzas, de empezar primero con las vocales, después las consonantes, sílabas, y ella nos hacía jugar con todo lo que íbamos aprendiendo, con las vivencias cotidianas, que contemos qué habíamos hecho, dónde, con quién estuvimos. Sí, nos hacía practicar mucho, nos hacía leer salteado de a uno por vez, pero tratábamos de leer todos. Algunos lo hacían mejor, otros tenían más problemas. Se dedicaba más a felicitarnos y a premiar al que hacía bien las cosas. No recuerdo que esté retando a nadie ni poniéndole malas notas. En una de esas le decía que lo vuelva a hacer. Y había menos distracciones, no había interrupciones, ni celulares, claro. Televisión, había 2 canales, así que no teníamos mucho para distraernos, y no había internet tampoco, así que no sé qué hubiese pasado si todo eso hubiese existido, pero en ese momento nos mostrábamos muy respetuosos. Había siempre un par de alumnos que no eran tan respetuosos y bueno, siempre hay. Las tablas se aprendían de todas formas, porque había que saber las tablas. Sí. Arrancamos con dibujitos de circulitos, sumando, y ahí empezamos a entender lo que era multiplicar. Claro. Después, en el pizarrón también, el primer día cuando aprendíamos una tabla, se escribía toda la tabla completa, nosotros la copiábamos, y además nos recomendaba la maestra si podíamos saberla de memoria. Y recuerdo que había una tablita, la tabla pitagórica. Esa, la pitagórica. Bueno, y nos hacía incluso tener la tabla esa a mano para cuando nos confundíamos, nos fijábamos, pero prefería que lo sepamos. Incluso en la casa lo practicábamos de memoria a las tablas. Recorríamos lugares cerca de la escuela, la plaza. Recuerdo una visita, hablo de los primeros años, más que nada. Recuerdo una visita a una panadería donde aprendimos y después tuvimos que dibujar todo el proceso de panificación. Me recuerdo pintando las máquinas de verde porque eran de color verde y poco a poco íbamos entendiendo todo. Hicimos visitas, por ejemplo, a un zoológico. Sí, había digamos, un acercamiento a lo que sería
al estudio de los animales. En el lugar, claro, el trabajo de campo. Bien. Normalmente se daba tareas que el alumno tenía que hacer individualmente. En las mesas, yo recuerdo que eran mesas hexagonales y estábamos permanentemente en grupo, pero las actividades, claro, los ejercicios, digamos, eran individuales. Eso fue en el año 70 y pico y no había timbre, había campana, así que era más contundente el llamado al salón. Sonaba la campana y si la portera tenía que tocar 2 veces ya era mucho ruido. No recuerdo si formábamos para entrar al salón en cada recreo, pero antes de empezar las actividades tomábamos distancia y cuando estábamos todos listos para entrar nos daban la entrada. Sí me acuerdo que no nos sentábamos hasta que la maestra nos saludaba, le decíamos el buenos días señorita, todos a coro, todos a la vez, todos aniñados, éramos niños. Claro. Y recién ahí nos sentábamos. Sí, el tema con los símbolos patrios era bastante estricto, diría yo. Nos enseñaron a respetar, no había ningún ruido cuando estaba iniciando o bajando la bandera. Claro. Yo considero que la etapa de la educación primaria, de la enseñanza primaria, es fundamental. Es más, es determinante. Va a determinar qué va a pasar durante tu paso por el secundario e incluso en la universidad. Algo que rescato es que con mis primeras maestras aprendí a hablar, a leer y a escribir muy bien. De hecho, casi no reconozco hoy, con orgullo, que no tengo errores ortográficos. La única palabra que me cuesta, tengo que pensarla si es con C o con S, es la palabra decisión, pero es la palabra que en su naturaleza ya viene con trampa.